James Gunn ha sido uno de los directores de cine más icónicos de los últimos tiempos. Con inicios humildes en películas de bajo presupuesto, logró llamar la atención de Marvel gracias a su distintivo tono y su mezcla de humor negro con corazón. Llevó al estrellato a los Guardianes de la Galaxia y para 2017 le había generado a Disney más de 1.5 billones de dólares con la taquilla de las primeras dos películas y todo parecía estar funcionando para él. Pero James Gunn no tuvo en cuenta que unos esqueletos que tenía guardados en el closet estaban a punto de salir. Un escándalo mediático por unos tweets, amistades reprochables y contenido extravagante lo puso en la mira de la cultura de la cancelación y su carrera estuvo a punto de terminar abruptamente. Para descubrir su caída y ascenso, echemos un vistazo a cómo intentaron y fracasaron en cancelar a James Gunn. La primera fase del universo cinematográfico de Marvel cumplió su propósito de introducir el universo compartido en el que los personajes conviven en una misma realidad, pero incluso en esas etapas tempranas los creativos ya estaban imaginando cómo querían ver a su universo en un futuro lejano. Kevin Feige estaba contento con las narrativas de ciencia ficción presentadas en sus películas, pero tenía mayores ambiciones. No quería solamente historias basadas en el planeta Tierra, quería llevar al UCM a niveles cósmicos nunca antes vistos en otras películas de Marvel. Hasta ese momento, el UCM se había centrado mayoritariamente en historias terrenales, como las dos películas de Iron Man, Hulk, Capitán América y Thor. Aunque tenían aspectos fantasiosos como Asgard, la mayor parte de la acción se desarrollaba en el planeta Tierra. Y para Kevin Feige era esencial explorar el lado cósmico de su nuevo universo, pues ya tenía en la mira películas futuras como Infinity War. Para inaugurar las aventuras cósmicas dentro del UCM, Kevin Feige necesitaba una pizarra en blanco. Quería una historia fresca, con humor y con un estilo único, y Guardianes de la Galaxia surgió como la opción perfecta, pues al no ser personajes populares permitían una máxima libertad creativa. Para dar vida a la película, necesitaban a un director con una habilidad extraordinaria para lograr que el público empatizara con un mapache y un árbol parlantes, alguien capaz de manejar personajes raros pero entrañables. Ahí es donde entra James Gunn, con unos inicios humildes como escritor de las dos películas live action de Scooby-Doo, el remake del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, Lollipop Chainsaw, y como director en Criaturas Rastreras y Super, James logró llamar la atención de Marvel Studios gracias a su distintivo tono y mezcla de humor negro con corazón. Kevin Feige vio en James Gunn a un cineasta audaz y experimentado en películas poco convencionales, con la capacidad de mezclar humor, corazón y acción, lo que resultó perfecto para un grupo de personajes tan inusuales como los Guardianes de la Galaxia. El debut de James Gunn en Marvel fue todo un éxito, contando con excelentes críticas y recaudando más de 770 millones de dólares en total, convirtiéndola en la tercera película más taquillera del año y catapultando a los Guardianes como los héroes cósmicos por excelencia del UCM. Citando a Kevin Feige, James Gunn fue el director perfecto para esta película. Su capacidad para equilibrar un tono cómico con momentos profundamente emocionales es única. Trajo algo completamente nuevo al UCM y logró convertir a unos personajes que eran relativamente desconocidos en una familia muy entrañable. Con el UCM en su pico de popularidad, una secuela no se hizo esperar. Gunn estaba ansioso por hacer una segunda parte más personal, pues quería profundizar en la relación de Peter con su padre, así como expandir la mitología cósmica del universo. La secuela llegó rompiendo el récord de su antecesora, obteniendo un incremento del 11% en la taquilla total, con una crítica muy positiva al igual que la primera entrega. Esta película consolidó a los Guardianes como el equipo más icónico y unido dentro del UCM, desplazando a los Vengadores, que para esas fechas estaban divididos por la guerra civil, redimiendo a personajes como Yondu con uno de los momentos más emotivos de todo el universo y convirtiendo a Baby Groot en todo un fenómeno global. Todo parecía marchar perfectamente para James Gunn. Ambas de sus películas habían sido éxitos en taquilla, crítica y mercadotecnia. Su doble triunfo le había asegurado una posición privilegiada dentro del universo cinematográfico más popular de la época. Con una tercera entrega prácticamente garantizada, el guión ya estaba listo y el inicio de las filmaciones era inminente. Pero un efecto mariposa del que James no se dio cuenta pondría su carrera al borde del abismo absoluto. En el año 2018, Estados Unidos atravesaba una etapa de polarización marcada en gran parte por el primer mandato de Donald Trump y un clima sociocultural cada vez más tenso. Este periodo vio el auge de la cultura de la cancelación, un fenómeno en el que figuras públicas eran blanco de campañas en redes sociales para desprestigiarlas, generalmente por opiniones consideradas controvertidas. Durante ese tiempo, la mayoría de las cancelaciones apuntaban particularmente a figuras conservadoras, debido a su acercamiento ideológico con Donald Trump. En ese contexto, James Gunn solía involucrarse fuertemente en discusiones políticas en Twitter contra figuras de derecha. Esto lo convirtió en un objetivo de alto valor para los sectores de ultraderecha, que buscaban realizar una contracampaña de cancelación contra figuras izquierdistas utilizando sus mismos métodos. Como parte de dicha contracampaña, el 18 de julio del mismo año, el influencer de ultraderecha
ultraderecha Mike Cernovich sacó a la luz una serie de tweets ofensivos que James Gunn había publicado años atrás. Dichos tweets podían interpretarse como burlas o incluso como apología de actividades ilegales. La situación escaló rápidamente, pues los mensajes de Gunn se volvieron tendencia global en Twitter, desatando un debate polarizado entre quienes pedían su despido de Disney y quienes salieron en su defensa. Al día siguiente, James Gunn pidió disculpas por sus tweets ofensivos, declarando: "Cuando comencé, me veía a mí mismo como un provocador, haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú. Como he comentado públicamente muchas veces, a medida que he evolucionado como persona, también lo han hecho mi trabajo y mi humor. No quiero decir que sea mejor, pero sí soy muy diferente a como era hace algunos años. Hoy trato de basar mi trabajo en el amor y la conexión, y menos en la ira. Mis días de decir algo solo por el impacto y para provocar una reacción han quedado atrás. En el pasado me he disculpado por chistes míos que hirieron a personas. Realmente lo sentí y cada palabra de mis disculpas fue sincera. Esa es la verdad completamente honesta. Solía hacer muchos chistes ofensivos, ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por eso, pero hoy me gusto más a mí mismo y siento que soy una persona y un creador más completo". Pero las disculpas de James no le sirvieron de mucho, pues al día siguiente Disney lo terminó despidiendo como director de Guardianes de la Galaxia, declarando sus tweets como indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio. En pleno escándalo resurgió aún más contenido cuestionable de James Gunn en forma de fotografías, publicaciones antiguas en su blog personal e incluso supuestos vínculos con criminales, lo cual contribuyó a deteriorar aún más la ya dañada reputación que tenía en ese entonces. Vamos a ir revisando las evidencias más fuertes desde una perspectiva neutral, desmintiendo o confirmando pruebas en contra y a favor de las acusaciones hacia James Gunn. Empezando por la evidencia más conocida, los tweets. La cuenta de Twitter de James Gunn fue creada en junio de 2008, hace ya más de 17 años. En esos tiempos, tanto la plataforma como el humor considerado aceptable eran bastante diferentes a los actuales, como se podrán imaginar. Los dos tweets más citados para incriminar a James Gunn fueron uno en el que supuestamente afirmaba haber pertenecido a una organización criminal y otro en el que, según se interpreta, declaraba gusto en realizar actos de perversión contra menores. Al ver las imágenes da la impresión de que James publicó un tweet declarando estas cosas mientras mencionaba a otros usuarios. Sin embargo, no se suele tomar en cuenta el contexto en el que se realizaron esos tweets. En el año de publicación de los mensajes, 2009, Twitter tenía apenas 3 años de existencia y se encontraba en una etapa muy primitiva en comparación con la plataforma que conocemos hoy. En aquel entonces, la función de retuitear tal como se usa actualmente no existía. Para compartir el contenido de otro usuario era necesario hacerlo de forma manual. Tenías que escribir RT al inicio del tweet, seguido del nombre del usuario, como una manera de indicar que estabas republicando el mensaje de otra persona. Es importante señalar que escribir RT no activaba ninguna función automática de la plataforma, era simplemente una convención creada por los usuarios para señalar un retweet. Pero al no ser una función automática, sino un texto escrito manualmente, los usuarios podían modificar el contenido de forma libre, lo cual facilitaba la manipulación del mensaje original y hacía creer a otros que una persona había dicho algo que en realidad no había declarado. Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí. La realidad de los tweets es que eran bromas que James Gunn hacía a sus amigos cercanos. Básicamente son el equivalente a cuando alguien entraba al Facebook abierto de su amigo y escribía en su muro que estaba saliendo del closet. Esto se ve reforzado al revisar los demás tweets que siguen el mismo formato de retweets falsos. Incluso en uno de ellos el propio James Gunn aclara explícitamente que se trataba de un retweet falso. Inclusive en una entrevista reciente, James Gunn volvió a aclarar el tema de los retweets manipulados. This is back in the day when you didn't just press a button and retweet someone. That wasn't possible. You had to copy and paste and then put RT before the tweet. Yep. I realized you could do this and fuck over your friends. And people, what the meaning of RT has been forgotten. They think I'm tweeting at people saying these terrible things. Yes. En cuanto a los demás tweets que no siguen este formato de retweet falso, se tratan de meros chistes ofensivos. Pues no parece lógico pensar que James Gunn haya declarado haber cometido delitos de forma pública en una red social. De esta forma, podemos concluir que no hay evidencia incriminadora en los tweets antiguos de James Gunn, ya que solo se tratan de bromas entre amigos y chistes ofensivos de hace años. Sin embargo, ahí no acaban las acusaciones. Lo siguiente que vamos a revisar son las excéntricas publicaciones del antiguo blog personal de James Gunn. El blog personal de James Gunn, creado el 7 de junio de 1999, hace ya más de 26 años, le servía para compartir reflexiones, opiniones e historias en una época en la que las redes sociales que conocemos aún no existían. Después de la cancelación de James, todas sus publicaciones fueron eliminadas y solo se pueden revisar aquellas que lograron ser archivadas antes de su eliminación.
información. Una de las evidencias más controvertidas fueron unas fotografías en las que aparece James Gunn en una supuesta fiesta con temática de abuso, inspirada en una antigua serie de televisión en donde, con cámara oculta, atrapaban a adultos que intentaban encontrarse con menores. James Gunn nunca ha intentado clarificar el contexto de dichas imágenes, y la verdad es que resulta difícil justificarlas. No hay ningún delito en hacer fiestas con temáticas controvertidas siempre y cuando todos sean adultos que hayan dado su consentimiento, pero sí nos da una idea de que James Gunn estaba abierto a experiencias tabú. Después encontramos una publicación en su blog en la que comparte un video con un título bastante explícito que alude a un grupo de menores realizando actos íntimos. El video fue eliminado y no se puede acceder ni siquiera en la versión archivada. Sin embargo, según las fuentes que lo vieron, se trataba en realidad de un coro de chicas en edad de secundaria cantando una canción que hacía alusión a la autosatisfacción. Lo que más llama la atención es el comentario de James Gunn. Houston Huddleston publicó este video en mi página de Facebook con la nota: "Pensé que te gustaría esto, que si me gustó, acabo de explotar encima". James Gunn no ha clarificado el contexto de esta publicación. Si las fuentes están en lo correcto y el video era simplemente un coro de chicas cantando, entonces no habría nada ilegal. Lo que sí resulta bastante cuestionable es el comentario de Gunn. Aunque haya sido una broma, se percibe como un comentario asqueroso y fuera de lugar. Y aquí tenemos que hacer una aclaración, porque la persona que le mandó el video a James Gunn no era cualquiera. Se trataba de alguien confirmado como criminal por posesión de material de abuso. Houston Huddleston fue un cineasta y fundador de museos sobre Hollywood que, en el año 2018, el mismo año en que se desató la cancelación contra James Gunn, fue encontrado culpable de contactar menores y de posesión de material de abuso. Los mensajes por Facebook no son su único vínculo con James Gunn, pues en una fiesta de 2014 se les puede ver juntos en fotografías del evento. Ahora bien, que hayan sido amigos o conocidos no implica algún tipo de complicidad de James con los delitos de Houston. Sin embargo, Gunn nunca ha clarificado la naturaleza de su relación con él, lo que abre paso a la especulación. Después de haber analizado las evidencias disponibles, no se encontró nada que confirme que James Gunn haya poseído material ilegal, ni que haya colaborado en la generación de este, ni tampoco que haya pertenecido a una organización que promoviera el abuso. Sin embargo, se debe notar que James Gunn demostró tener un sentido del humor bastante retorcido y que llegó a experimentar con situaciones de tipo tabú. Además, el hecho de que no haya clarificado ciertas amistades deja abierta la puerta a las sospechas. Tras el despido de James Gunn, no pasó mucho tiempo antes de que DC, atravesando un periodo de caos interno, aprovechara la oportunidad y decidiera contactarlo para incorporarlo a sus filas. Inicialmente se le ofreció dirigir una película de Superman en el antiguo DCEU, presuntamente la del Superman afroamericano que tenía planeada el exdirector de DC, Walter Hamada, pero James se negó, declarando que hubiera sido bastante difícil llevarla a cabo debido al estado de caos en el que se encontraba DC en ese momento. En su lugar, decidió dirigir el reboot de El Escuadrón Suicida en 2021. Marvel, al ver que DC le estaba robando a uno de sus directores más consagrados y considerando además el gran apoyo hacia James Gunn por parte de creativos, actores y fanáticos, cedió y permitió su regreso para concluir la tan ansiada trilogía de Guardianes de la Galaxia. La última película fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia gracias a su carga emotiva y al profundo desarrollo de sus personajes. Además, le generó a Disney una recaudación total de $845 millones en taquilla. Tras el estreno, James regresó a DC, esta vez no solo como director, sino también para asumir el cargo de presidente del estudio, con la misión de dar inicio a un nuevo universo DC, teniendo a un nuevo Superman como piedra angular de este. Al final, lo que parecía ser el fin de la carrera de James Gunn se transformó en un giro inesperado que lo llevó a dirigir al superhéroe más icónico de todos los tiempos, convirtiéndose en uno de los directores más queridos y cercanos al público, interactuando constantemente con sus seguidores a través de las redes sociales. Según las propias palabras de James Gunn, aquel fatídico 18 de julio de 2018 fue tanto el peor como el mejor día de su vida. My life was gone. I thought my career was over. I didn't think I was going to make another dime in this industry. On that day, when I had lost all the power I had lost the ability to cast anybody, I had lost everything. I got so much love from my partner at the time, Jen, the Guardians, from Chris and Palm, and, all those guys. The people who actually knew you. Yes, the people that knew me, all my friends, my mom and my dad. I was overwhelmed with it, and I experienced being loved for the first time. And I went to sleep that night going, this started out as the worst day of my life, but I actually think it's the best day of my life. Aunque, a pesar de haber recuperado su carrera y reputación, James parece aún tener unos cuantos esqueletos bien guardados en su closet. Quién sabe si en algún momento volverán a salir a la luz para perseguirlo, tal como ocurrió en el pasado. Muchas gracias por ver este video. Dime en los comentarios si tú crees que James Gunn oculta cosas turbias o si todo fue simplemente una serie de malentendidos. Dale like si quieres ver más contenido así y suscríbete para ayudar a crecer este nuevo canal. Hasta luego.